Me llamo Camila. Tengo 30 años y la semana pasada mi padre me llamó llorando. Era la primera vez en mi vida que lo escuchaba llorar. 2 años antes fui yo quien llamó entre lágrimas. Acababa de recibir un diagnóstico de cáncer en etapa 3 y la respuesta de mi padre fue una frase que nunca olvidaré. 6 meses de quimioterapia, 36 visitas al hospital, 0 visitas de mi familia. Estaban demasiado ocupados, planificando la boda de mi hermano. Ahora, mi padre me necesita y mi respuesta fueron exactamente 4 palabras. Antes de continuar, si esta historia te llega al corazón, dale me gusta y suscríbete a Historias en Calma. Y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos escuchas. Tenía 28 años y era diseñadora gráfica senior en una gran agencia de la ciudad. Me había abierto camino desde pasante hasta diseñadora senior en 5 años, sin ayuda de nadie. Tenía un pequeño departamento en un lindo barrio, una monstera en la ventana y una rutina de cenar con mi amiga Valentina los jueves. Ese miércoles empezó como cualquier otro. Estaba en medio de una campaña importante cuando sonó mi teléfono con un número de exco. Señorita Atwood, le llamamos del consultorio de la doctora Paredes. Tenemos los resultados de su biopsia. La doctora quiere verla mañana a las 8. Recuerdo pensar que los resultados de una biopsia no deberían comunicarse con ese tono de voz. No probé bocado en la cena esa noche. No te llaman a esas horas para darte buenas noticias. A la mañana siguiente, la doctora Paredes no perdió el tiempo. Cáncer de mama en etapa 3. El tumor es agresivo. Necesitamos empezar el tratamiento de inmediato. Me senté en ese consultorio y sentí que mi cuerpo abandonaba la silla. ¿Tiene a alguien que pueda llevarla a casa? Pensé en llamar a Valentina, pero era temprano y ella estaba trabajando. Y entonces, sin pensarlo, dije, llamaré a mi padre. Para entender lo que pasó después, necesito explicarte cómo era mi familia. Mi padre, Ricardo Atwood, era el tipo de hombre que creía que su palabra era ley. En casa no se discutía con papá. Mi hermano Daniel tiene 2 años menos que yo, pero nunca lo notarías. Daniel era el hijo consentido. Yo era el fondo de pantalla. A Daniel le pagaron la universidad sin pestañear. A mí me dijeron que las mujeres no necesitan títulos caros, así que pedí $87,000 en préstamos estudiantiles. Cuando Daniel consiguió su primer trabajo, papá organizó una fiesta. Cuando me ascendieron a diseñadora senior, mi madre solo me mandó un emoji de pulgar arriba. Daniel acababa de comprometerse con Megan. La boda estaba programada para octubre y había absorbido a mi familia como un agujero negro. Cada conversación era sobre la boda. Cada cena familiar era planificación de la boda. Salí del consultorio. Encontré una banca en el pasillo. Sí, me temblaban tanto las manos que me tomó 3 intentos presionar el contacto de mi padre. Camila, ¿qué pasa? Estoy en medio de algo. Papá, acabo de salir del médico. Tengo cáncer. Etapa 3. Silencio. Podía escucharlo respirar. Camila, escucha. Tu madre y yo ahora mismo no podemos ocuparnos de esto. Tu hermano está planificando su boda. No podemos lidiar con esto ahora. Eres una mujer fuerte. Ya lo resolverás. Tengo que irme. La línea quedó muerta. Me quedé en esa banca durante 45 minutos. La gente pasaba y nadie se detenía. Era solo otra persona en un pasillo, viviendo el día que divide la vida en un antes y un después. Tomé una captura de pantalla del registro de llamadas y la agregué a una carpeta que llamé Familia. Esa fue la última vez que llamé a mi padre en 2 años. El primer día de quimioterapia manejé sola al hospital. La enfermera de infusiones, Rita, canalizó mi vía y comenzó el goteo. La primera vez, la mayoría de la gente viene acompañada. Miré a mi alrededor.
Un esposo le sostenía la mano a su esposa mientras el veneno goteaba en sus venas. Una madre le leía en voz alta a su hijo. Una hija había traído sopa casera en un termo. En mi sillón solo estaba yo. Le mandé un mensaje a mi madre. Empiezo la quimio hoy. Tengo miedo. Respondió 6 horas después, cuando yo ya estaba en casa, hecha un ovillo en el suelo del baño. Resiste, cariño. Mamá está con Megan, eligiendo los centros de mesa, peonías o rosas. Tomé una captura de pantalla, la agregué a la carpeta y respondí: las rosas son bonitas. No le dije nada real. ¿Para qué? Conocí a Valentina durante mi tercera sesión. Ella era enfermera especialista. Un día se sentó a mi lado. Siempre estás sola. ¿Por qué? Llevaba 3 rondas de quimio. El cabello se me empezaba a caer y no había tenido una conversación real en semanas. Mi familia está ocupada con la boda de mi hermano. Vi rabia en sus ojos. ¿Sabes que aquí llevamos un registro de visitas de cada paciente? Algunos lo solicitan después para sus archivos personales. No entendí por qué me lo decía, pero 3 días después solicité mi primera copia. Pensaba que quizás me presentaría a la boda de Daniel, me sentaría al fondo y vería a mi familia. Entonces mi padre llamó: Camila, sobre la boda. Creemos que es mejor que no asistas. No te ves bien. Es el gran día de Daniel y no queremos que nada lo eclipse. Algo. Yo era algo que podía eclipsar la felicidad del día de mi hermano. La boda se celebró sin mí. La publicación de mi madre consiguió 247 reacciones mientras yo estaba en cama, recuperándome de la 4ª ronda. El texto de la foto decía: el día más feliz de nuestra familia. Lo agregué a la carpeta y cerré mis redes sociales durante 6 meses. 3 semanas después empezaron a llegar las facturas médicas. Entre deducibles y copagos, me enfrentaba a $47,000 que no tenía. Vendí mi auto, cancelé todo, y cuando eso no fue suficiente, le pedí dinero a mi padre. Papá, estoy en apuros. Las facturas son más de lo que puedo manejar. ¿Podrías prestarme algo? Su respuesta llegó 2 horas después. Tu madre y yo acabamos de terminar de pagar la boda de Daniel. Ahora mismo no tenemos dinero extra. ¿Has considerado pedir un préstamo personal? Mi familia se ha gastado $100,000 en la boda. No podía ayudarme. Solicité un préstamo con un 14% de interés. Lo estaría pagando durante años, pero al menos estaría viva para hacerlo. La peor noche llegó después de la 4ª ronda. Me desperté con la almohada cubierta de cabello, el mismo que mi madre me trenzaba cuando era pequeña. Me arrastré al baño y vomité hasta que no quedó nada en mi estómago. A las 2:47 de la madrugada llamé a mi madre. Sonó 8 veces. Buzón de voz. Llamé de nuevo. Buzón de voz. A las 3:15 le escribí a Valentina: creo que necesito ayuda. Apareció Cuatana minutos después, todavía con el uniforme de su turno nocturno. No dijo nada, solo se sentó conmigo en el suelo del baño y se quedó allí hasta que salió el sol. Mi madre llamó a las de la mañana. Cariño, ¿llamaste anoche? Tenía el teléfono en silencio. Megan y yo estábamos en el spa. ¿Qué necesitas? Miré a Valentina, que me preparaba un té. Luego me miré en el espejo. Nada, mamá, no era nada. Oh, qué bien, llama cuando quieras, te quiero, colgó. Tomé una captura de pantalla y por fin entendí el verdadero significado de la palabra familia. 2 años después, estaba libre de cáncer. El día en que la doctora Paredes me dijo sin evidencia de enfermedad, lloré en el estacionamiento durante 1 hora. No eran lágrimas de tristeza ni de alegría, solo de liberación. 2 años, conteniendo la respiración, y por fin podía exhalar. Me habían ascendido a directora de arte. Me había mudado a un departamento más grande. Me compré una bufanda de cachemira azul marino para celebrar mi primer año de remisión. Soy la
Era lo más caro que poseía y que no fuera una factura médica. Con mi familia habíamos intercambiado lo mínimo: mensajes de Año Nuevo, emojis de cumpleaños, nada real. Ahora tenía una vida, una buena vida que yo misma había construido desde cero. Y entonces mi padre llamó. Era un jueves por la tarde. Estaba preparando la cena cuando mi teléfono se iluminó con su nombre. ¡Pa! ¡Pa! Algo me impulsó a contestar. Hola, Camila. Su voz era diferente, débil, insegura. Mi padre nunca había sonado inseguro. Necesito verte. El domingo hay una cena en casa. Tenemos que hablar del futuro. Ni un ¿cómo estás? Ni un lo siento, solo un te necesito. Después de colgar me di cuenta de algo. En toda esa conversión, la primera real en 2 años, ni una sola vez preguntó si yo estaba bien. Ni siquiera sabía si había sobrevivido. El Parkinson requiere cuidados a largo plazo. Requiere a alguien dispuesto a poner su vida en pausa. Y yo era la opción lógica, la hija soltera, sin hijos, de quien siempre se había esperado que se sacrificara. Llamé a Valentina. ¿Vas a ir? Necesito que me lo piden mirándome a los ojos. No voy a dejar que me manipulen. Ya no. Esa carpeta que guardaste, dijo Valentina, las capturas de pantalla, los registros de visitas, llévala. No para usarla de inmediato, sino para recordarte la verdad si intentan reescribir la historia. Esa noche revisé 2 años de evidencia. Los mensajes, los registros de llamadas, los reportes de visitas hospitalarias, con mi nombre en la parte superior y una columna vacía donde deberían haber estado los nombres de los visitantes. Skins. El domingo llegué a la casa de mis padres vistiendo pantalones negros, una blusa de seda crema y la bufanda de cachemira. No lo hacía para impresionar, sino para protegerme. Mi madre abrió la puerta y me abrazó con fuerza. Olía a Chanel número 5, el mismo perfume de mi graduación, de la boda de Daniel, de cada momento importante que no me incluía. El comedor no había cambiado. Las fotos de la pared se detenían en mis 18 años. Yo, congelada en un vestido de graduación, mientras que para Daniel había fotos de su carrera. Daniel se levantó con los brazos abiertos. Megan permanecía sentada con una mano sobre su vientre. Y entonces vi a mi padre en la cabecera, más pequeño y envejecido que antes, con la mano temblando sobre el mantel. Sus ojos reflejaban algo que nunca había visto en él: miedo. Cuando retiraron los platos, mi padre se levantó aferrándose al borde de la mesa para encontrar el equilibrio. Iré directo al grano. Mi Parkinson va a progresar. Necesitaré asistencia a largo plazo. Lo hemos discutido en familia y creemos que lo mejor es que alguien regrese a casa. Sus ojos se posaron sobre mí. Camila, eres la opción obvia. Trabajas desde casa, no tienes una familia propia. Ya mandé preparar tu antigua habitación. Sentí la palabra obvia como una bofetada. No la mejor opción, la obvia. Tiene sentido, Cam, asintió Daniel. Tengo un bebé en camino. Lo entiendes, ¿verdad? No te estamos pidiendo. La voz de mi padre se endureció. Te estamos diciendo lo que tiene que pasar. Eres la hija. Esto es lo que hacen las hijas. Sentí la vieja presión de ceder, de hacerme pequeña, para que todos estuvieran cómodos. Pero esa Camila ya había muerto. Había muerto en el suelo de un baño 2 años atrás, sola, con el teléfono lleno de mensajes ignorados. Antes de responder, quiero preguntarte algo, papá. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste siquiera si yo seguía viva? El silencio se prolongó. ¿De qué estás hablando?, preguntó mi padre. Dices que tengo una responsabilidad con esta familia, pero cuando yo estaba enferma, luchando por mi vida, ¿dónde estaba esta familia? Tuve cáncer en etapa 3, 6 meses de quimioterapia. Perdí el. Gasté $47,000 de mi bolsillo porque me dijiste que no podías ayudarme,
Estoy libre de cáncer. Llevo 2 años en remisión. Pero tú no lo sabías. Nunca preguntaste. El rostro de mi padre se tornó pálido. No es justo, susurró mi madre. Estábamos ocupados con la boda. La boda era lo suficientemente importante para gastar $80,000 en ella. Pero mi tratamiento de cáncer no mereció una sola visita. Cam, no sabíamos que era tan serio, dijo Daniel. Te llamé el día de mi diagnóstico. Estaba llorando. Te dije que tenía cáncer en etapa 3 y tú respondiste. Ahora no podemos ocuparnos de esto. Tu hermano está planificando su boda. Yo no, empezó mi padre. Sí, lo hiciste. Desbloqueé mi teléfono. Abrí la carpeta y lo coloqué sobre la mesa de caoba. ¿Quieres ver los mensajes donde me dijiste que pidiera un préstamo para pagar mi tratamiento? El registro que muestra que mamá no contestó cuando llamé a las 2 de la madrugada, o los reportes de visitas del hospital. Deslicé la pantalla hasta el documento. 36 sesiones de quimioterapia, 0 visitantes. La sala quedó en absoluto silencio. La mano de Megan se había apartado de su vientre. Mi madre fue la primera en tomar el papel. Las manos le temblaban mientras revisaba la pantalla. Visitantes. Ninguno, ninguno, ninguno. No entiendo, susurró. ¿Por qué no nos dijiste lo serio que era? Sí se los dije. Aquí está la captura de cuando les mandé mi calendario de quimioterapias. Y aquí donde respondiste, preguntando sobre flores. Aquí están las 23 veces que los llamé en 6 meses. Daniel tomó el teléfono. Su rostro había adquirido un color que nunca antes le había visto. Megan se inclinó sobre su hombro, leyendo con la mandíbula apretada. Todo tiene un registro de hora y fecha. Todo es documentación oficial. Esto no es mi opinión, Daniel. Esto es lo que pasó. No necesito disculpas, dije con tranquilidad. Solo necesito que lo recuerden. Mi madre lloraba abiertamente. El rímel le dejaba marcas negras por las mejillas. Sí lo sabías, mamá. Solo elegiste no verlo. Lo hecho está. Estoy enfermo, Camila. Tenemos que salir adelante, dijo mi padre. Tienes un hijo cuya boda costó $80,000. Un hijo al que nunca le has pedido que sacrifique nada. ¿Por qué no le pides a él que sea tu cuidador? Yo no puedo, interrumpió Daniel. Tengo responsabilidades. También las tenía yo. Tenía un trabajo, una vida, tenía cáncer y lo manejé todo sola porque todos ustedes estaban demasiado ocupados. Me levanté y tomé mi bolso y la bufanda. Mi madre intentó tomar mi mano. Por favor. Familia significa estar ahí, significa contestar el teléfono a las 2 de la madrugada cuando alguien a quien amas está aterrorizada. Significa ofrecer ayuda con las facturas médicas en lugar de gastar $80,000 en una fiesta. Significa visitar a tu hija en el hospital al menos una vez. Empecé a caminar hacia la salida. Camila, por favor, te lo ruego. Me detuve y me di la vuelta. Mi padre estaba llorando. Nunca antes lo había visto llorar. Las lágrimas corrían por su rostro. Su mano temblorosa intentaba limpiarlas. Lo siento, dijo con voz ahogada. Tengo miedo de lo que se avecina. Te necesito, por favor. Eres mi hija. Por un momento sentí el viejo impulso, la niña interior que había pasado toda su vida intentando ganarse la aprobación de su padre. Pero esa niña ya había crecido. Había sobrevivido al cáncer sola y había reconstruido su vida desde cero. Papá, te escucho. Entiendo que tienes miedo, pero hay algo que necesito que escuches tú. Di un paso hacia él, lo suficientemente cerca para que no hubiera ningún malentendido. Hace 2 años te llamé llorando. Te dije que tenía cáncer, te dije que estaba aterrorizada, ¿y sabes lo que me dijiste? Él no respondió. No hacía falta. Me dijiste, ahora no podemos ocuparnos de esto. Dejé que esas palabras cayeran sobre la sala como nieve silenciosa. Sonreí.
no con amargura, no con rabia, sino con absoluta paz. Ahora no puedo ocuparme de esto. 4 palabras, exactamente las mismas que él me había dicho a mí. Mi madre contuvo el aliento. A Daniel se le desencajó la mandíbula. Mi padre me miró fijamente, con las lágrimas aún corriendo, mientras el peso completo de lo que yo acababa de decir lo golpeaba. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. No corrí, caminé despacio. Pasé las fotos familiares que no me incluían, la lámpara de techo, los muebles de caoba, toda la decoración de una familia que parecía perfecta desde afuera. Abrí la puerta de la entrada y salí. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro como un alivio. «¡Por favor, no hagas esto! ¡Te queremos!», gritó mi madre. Me detuve junto a mi auto y me di la vuelta. «Mamá, la familia no te deja sola para que te mueras. Y el amor no es algo que solo ofreces, cuando necesitas algo a cambio». Subí al auto. En el espejo retrovisor podía verlos. Mi madre llorando, mi padre apoyado en Daniel, y Megan detrás de todos, con la mano sobre su vientre, observando cómo me marchaba. Salí de la cochera. No miré atrás ni una sola vez. La bufanda de cachemira se sentía suave contra mi cuello. La carretera frente a mí estaba despejada. Por primera vez en 30 años sentí que podía respirar. Por fin era libre. Una semana después, mi madre llamó. Daniel había pedido una licencia en su trabajo. La enfermedad de mi padre avanzaba. Megan y Daniel discutían constantemente. «Dice que está empezando a entender por qué te fuiste», me confesó mi madre. Respondí y colgué. 3 semanas después de la cena, recibí un mensaje de mi madre, diferente a cualquier cosa que me hubiera enviado antes. «Camila, te debo una disculpa real. Debí haberte protegido cuando estabas enferma. Debí haberme enfrentado a tu padre. No estuve ahí para ti y tengo que vivir con eso. No te pido que me perdones. Solo necesitaba que supieras que ahora lo veo y lo siento mucho». Esto era nuevo. Mi madre nunca había asumido una responsabilidad por sus actos. Al tercer día le escribí: «Agradezco que me digas esto. Todavía no estoy lista para hablar, pero te escucho». Su respuesta llegó casi de inmediato. «Está bien, cuando estés lista, o si decides no hacerlo nunca, lo que tú necesites». Lo que tú necesites. 4 palabras, completamente diferentes de las 4 palabras que me habían destrozado 2 años atrás. La carta de mi padre llegó 2 semanas después, escrita a mano con trazos temblorosos. «Querida Camila, no soy bueno para estas cosas. Te fallé. No porque no supiera lo que hacía, sino porque tomé una decisión. Puse la felicidad de tu hermano por encima de tu supervivencia. Tendré que cargar con eso el resto de mi vida. No te pido que regreses ni que me perdones. Solo quería que supieras que ahora puedo verlo. Eres mucho más fuerte de lo que yo jamás fui. No te perdí por el Parkinson. Te perdí porque no fui el padre que necesitabas. Lo siento mucho. Sé que estas palabras no son suficientes, pero es todo lo que tengo. Tu padre, si todavía me permites usar ese título, y Ricardo». Doblé la carta con cuidado y la guardé en un cajón. No respondí, pero tampoco la tiré a la basura. Le conté a Valentina en nuestra cena del jueves. «¿Cómo te sientes?» «Triste por él, por todo lo que se está perdiendo. Pero no me siento culpable. He aprendido algo en estos 2 años. Hay personas que nunca te van a amar de la manera que necesitas, sin importar lo que hagas. Y eso no es un fracaso tuyo, es de ellos. No puedes vaciar tu propia alma intentando llenar una taza que tiene un agujero en el fondo. Eso es bastante sabio. Lo aprendí a la mala. No voy a apresurar el perdón. No voy a prenderme fuego para mantener caliente a otra persona. Ese es mi límite». 6 meses después, seguía libre de cáncer y ahora era directora creativa. Había empezado a salir con Javier,
un profesor de historia de ojos amables. Él sabía lo del cáncer, lo de mi familia, todo. No intentaba repararme. Solo estaba ahí de manera constante, como se supone que lo hacen las personas que te aman. Valentina y yo seguíamos cenando todos los jueves. Ella era la familia que yo había elegido. Si estás escuchando esto, quiero hablarte directamente. Quizás te encuentras en la misma situación en la que yo estaba, llorando en un rincón porque las personas que se supone que deben amarte han dejado en claro que no eres su prioridad. Pasé 28 años creyendo que todo era culpa mía, pero cuando enfermé de cáncer aprendí la verdad. Hay personas que simplemente no van a estar ahí, sin importar lo que hagas. Podrías estar muriendo y aún así encontrarían algo más importante que hacer. Eso no es un reflejo de tu valor, es un reflejo de sus propias carencias. Tienes permitido poner límites, tienes permitido protegerte y tienes permitido construir una familia con quienes realmente te aman, aunque no compartan tu misma sangre. El perdón es un proceso, no una obligación para complacer a otros. No tienes que perdonar bajo los tiempos de nadie, más que los tuyos. Esas 4 palabras que le dije a mi padre no fueron una venganza, fueron un espejo. Sostuve sus propias palabras y dejé que sintiera cómo dolían. A veces, eso es lo más poderoso que puedes hacer, decir la verdad. Y a veces, la verdad te hace libre. Me llamo Camille. Tengo 30 años y soy sobreviviente de cáncer. La familia no es la sangre. La familia es quien se queda a tu lado cuando más lo necesitas. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es alejarte de quienes nunca te amaron de verdad. Gracias por escuchar. Cuídate, de verdad lo digo en serio. Dale me gusta, suscríbete a Historias en Calma y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que poner un límite firme con tu familia?